Hola, buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis, un día más que damos gracias a ti mi Rey, gracias a ti Jehová, gracias por acompañarnos en ese desierto, gracias por ser esa nube que nos tapa del sol, por ser esa llama que ilumina el camino en las noches y que nos da calor en el frío, gracias por jamás abandonarnos y siempre estar al lado de tus hijos. Gracias por ser justo, por ser misericordioso, por ser verdadero. Gracias te damos en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a hablar de un tema que trae William Arana en su dosis llamado El bien siempre gana. El bien siempre gana. Y esto es una respuesta a tu fe, a tu espera en Dios, a tu credibilidad en el Todopoderoso Santo de Israel. Porque sí, pasan tiempos difíciles, porque sí, sufres de señalamiento, sufres de acusaciones, de falsos testimonios, de personas que te quieren hacer daño, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y le defienden. Jehová irá contigo a donde quiera que vayas. Nunca se apartará de ti, nunca te dejará ni te desamparará. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temas, no temerás mal alguno. Jehová está contigo y te voy a responder tu oración hoy. Yo no, Él te va a responder con su palabra, porque no es mi palabra, es la de Él. Él responderá tu oración y tu espera en esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy. En la Biblia, alguien que comete un mal premeditado puede ser llamado pecador, inicuo, malvado o vil. También puede ser referido como alguien que es rebelde, actúa con malicia o elige voluntariamente el pecado. En general, la Biblia enfatiza que el pecado, ya sea premeditado o no, es transgresión a la ley de Dios y requiere arrepentimiento y perdón. Hay algunos ejemplos de esta rebelión, de esta premeditación, de este pecado en la Biblia, los cuales vamos a tocar próximamente. En la Biblia, el falso testimonio, también conocido como falso testimonio, se refiere a la declaración falsa o engañosa hecha por alguien en un juicio o ante una autoridad, con el propósito de perjudicar a otro. Este pecado se considera grave y tiene consecuencias tanto en este mundo como en el futuro. Hay ejemplos de falsos testimonios que podemos revisar. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos, se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los justos que hubieren en aquellos días, de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Deuteronomio 19:19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitará el mal de en medio de ti. Reitero, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer mal una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí estamos viendo el mal que se puede levantar contra una persona. Uno de los males que se levanta aquí, narrado por la Biblia, es el falso testimonio. Y aquí narra la palabra de Dios cómo ante estas instancias legales se resuelve este falso testimonio. Éxodo 20:16, y esto es uno de los 10 mandamientos de Jehová. No hablaré contra tu prójimo falso testimonio. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más su amigo se alejará de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Proverbios 19:7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscarán la palabra y no la hallarán. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. No conviene el necio el deleite, cuanto menos el siervo del Señor los príncipes. Y decía que hay ejemplos en la Biblia de cuándo se levanta el mal y de cómo se levanta el mal, así como de la justicia, que la justicia viene del cielo. Hay un ejemplo y es Abel y Caín. Cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Caín responde que no lo sabe, y Dios le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Luego Dios declara a Caín maldito y lo condena a vagar por la tierra sin que éste le dé más sustento. Cuando tú prevaricas, cuando tú premeditas, cuando tú elaboras planes malévolos, malignos, llenos de mentira, de maldad contra tu prójimo, créeme que la voz de tu prójimo clamará a Dios. Y no hay justo desamparado ni pobre que mendigue pan. La voz clamará a Dios y Jehová escuchará. Y cuando Jehová escucha, Jehová pregunta y prueba los corazones. Y cuando Él pregunte, entonces enmendará su juicio sobre aquel inocuo, sobre aquel impío, sobre aquel pecador, sobre aquel malévolo, sobre aquel prevaricador. Y así como levantó su mano para escribir Mene, Mene, Teque, Upalsen, levantará su mano para escribir y para pesarte. Y cuando haya sido hallado falto, el juicio de Jehová será declarado sobre ti, porque la justicia viene del cielo. Hay otro ejemplo también en la Biblia, y es el ejemplo de Judas Iscariote. Cuando Judas traiciona a Jesús por unas pesetas y luego la conciencia lo atormenta y los demonios hasta llevarlo al suicidio. Judas se suicida por la culpa que tenía ante Jesús, porque estaba entregando a un hombre que él sabía era inocente por unas pesetas las cuales devolvió. David comete pecado premeditado y le trajo consecuencias, tanto así que uno de sus hijos viola a aquella hija nacida fuera del matrimonio, y el hermano, tanto de una como de la hija como del hijo, mata al hijo violador. El pecado de David trajo consecuencias por engaño, por mentira, por traición, por desobediencia. David fue perdonado,
porque David clamó y rogó a Dios por su perdón, pero las consecuencias de su pecado ahí quedaron. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hoy les he traído evidencia del mal que se levanta, como el falso testimonio, como la lengua, cuando declara maldad sobre el prójimo, cuando azota al hermano. Pero el tema de hoy se titula por William, el bien siempre gana. La sangre de Abel clamó desde la tierra a Dios, y Dios oyó. Jesús despidió a Judas con un beso, mas Jesús fue a la cruz, venció la muerte en la cruz y entregó el Espíritu aquí en la tierra. Judas pereció por su cargo de conciencia. Caín fue despojado y desalojado de la cobertura de Dios. David tuvo consecuencias, mas Dios escuchó su clamado y su rogar. El bien y el arrepentimiento siempre van a vencer. Cuando se levanta mal contra un hijo de Dios, no es el Hijo de Dios quien pelea, sino es el cielo y todos los ángeles quienes se levantan contra el mal. Aunque el propio diablo se levante como se levantó contra Jesús, aunque Jesús haya ido a la cruz, Él no murió, Él vivió para siempre en la cruz. Y desde aquella crucifixión en adelante no hay un nombre que sea sobre el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay entidad, no hay potestad, no hay demonio, no hay diablo que se levante contra la luz, contra la puerta, contra el Cordero, contra la verdad, contra el camino y contra la vida. Y esto queda declarado y profesado para la gloria de Dios Padre en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.